Bien, la justicia sigue siendo una preocupación, no solo en Misiones, en el país, en el mundo entero. El trabajo de los abogados sigue siendo también preocupante, y Misiones se caracteriza, el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, por tener en su comisión directiva a mucha gente joven que le ha dado otra tónica, le ha dado otra temática a esa profesión en la provincia. Ha hecho trabajos, si se quiere, fuertes para cambiar, ha logrado algunas cosas, y creo que es importante tenerlos, como lo tenemos ahora, al presidente saliente y al presidente entrante, Alicia. Además han tenido siempre miradas muy críticas también en algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional en la provincia, así que están con nosotros Martín Ayala, el doctor Martín Ayala, que es el presidente saliente del colegio, y Ernesto Báez, que es el flamante presidente electo. Hablemos de política interna. ¿Por qué se dio tal diferencia, digamos? Evalúan por qué razón, digamos, porque es continuidad, si se quiere, del poder, digamos, los que estaban antes. Es una especie de oficialismo. Sí. Bueno, sí, primero, gracias por la invitación. Con gusto. Gracias por lo de joven también. Creo que evaluando la elección que tuvimos el viernes pasado, primero estamos muy satisfechos, estoy muy contento por el éxito de Ernesto y de todo el grupo que lo acompaña, a quienes conozco a casi todos, porque votaron una gran cantidad de abogados. Eso significa una gran legitimidad en cuanto a la nueva gestión que le va a tocar encarar a mi amigo, a mi colega. Y dentro de esa gran participación, más de 1.200 abogados, más del 50% del padrón de abogados. ¿Es además, un buen número? Es un buen número, porque hay que recordar que el voto es voluntario. Pero anteriormente, ¿en cuánto andaba? Andaba siempre debajo del 50%, ¿no? Con buenas participaciones para la elección de presidente, fundamentalmente, pero siempre debajo del 50% por esta circunstancia, ¿no? Pero no solamente votaron muchos abogados, sino también, como bien destacaste, con una amplia adhesión a la lista que encabeza Ernesto. Así que, bueno, es un orgullo que él pueda continuar. Él fue vicepresidente durante mi primera gestión en la presidencia, lo cual, digamos, trabajamos juntos y sé del compromiso que él tiene. Así que estoy convencido del ímpetu con que va a afrontar estos desafíos que ustedes decían, de que el Colegio de Abogados siempre es crítico, y efectivamente es así. El abogado de por sí es exigente, digamos, pide mayores derechos, mayores garantías, mayores mejoras en el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, también desde el colegio acompañamos esa exigencia que tiene el abogado. Y a veces ser exigente no significa puntualmente ser opositor o pelearse con alguien. ¿Qué visión tiene Báez al respecto? No, yo primero que nada no soy opositor de nadie, porque no hago política, nunca me dediqué a la política. Yo soy un abogado que trabaja en el ejercicio liberal de la profesión. Bueno, desde el año 2000. Cuando hablamos de oposición, doctor, no hablamos solamente de política partidaria. La política partidaria. Hablamos de oposición a lo que puede pensar alguien que está gobernando, digamos, en cuanto al tema judicial, no saliéndonos de eso. Yo soy una persona constructiva, soy una persona de diálogo, y trato siempre de colaborar para contribuir, para mejorar las cosas. Sí, así debe ser. Ahora, cuando nos encontramos con algo que del otro lado no quieren construir, no quieren ver la realidad, y hay que plantear el problema y tirarlo en la agenda, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y la justicia misionera tiene muchos problemas que es necesario que se generen los anticuerpos para solucionarlo, porque si no, el problema se va a seguir agravando y se puede llegar a situaciones límite. Lo dicen algunos políticos, y pregunto otra vez, yo sé que no le gusta, pero ¿qué tiene en el tope de la agenda? Mire, el triunfo se debió a situaciones multicausales, digamos. Hay un reclamo generalizado de un mejor funcionamiento del Poder Judicial, de promover, que el colegio promueva la creación de más juzgados en fueros que están colapsados, como el fuero de familia, en los grandes centros urbanos ha colapsado. Se requiere de manera urgente un proyecto de ley de honorarios complementario a nuestra ley de aranceles que regule muchos aspectos nuevos y procesos nuevos que se han incorporado en el ejercicio profesional y que no tienen amparo en la ley de aranceles y que han quedado al margen de la ley de aranceles. Entonces la discrecionalidad judicial juega en las regulaciones de honorarios.
y hay jueces que regulan horarios de manera digna y hay jueces que evidentemente atentan contra el ejercicio profesional, y esto lo sufren básicamente los abogados más jóvenes, los que recién comienzan, que necesitan a veces de ese único caso que tienen el año para cobrar esos honorarios, y si los jueces los castigan con regulaciones indignas, prácticamente los dejan afuera del ejercicio profesional. También se requiere un depuramiento en ciertos sectores de la justicia que se han comportado de manera irregular y que es inconcebible que sigan encontrándose dentro del Poder Judicial. De hecho, el Colegio de Abogados este año ha promovido 2 juris de enjuiciamiento, ha impugnado una candidata, y los juris no están teniendo la tramitación que debería darse. Los procesos, una vez que se inician, tienen que tener un desarrollo y culminar absolviendo o removiendo al magistrado, pero tienen que tener un trámite. Lo peor que puede tener un proceso, ¿no?, es que quede dormido. Algunos que están por volver, inclusive, ya ahora. El caso del juez Acosta es paradigmático, ¿no? O sea, hace mucho tiempo los colegas de la cuarta circunscripción, de la zona de Puerto Rico, Jardín América, venían reclamando hasta que, bueno, colectamos las pruebas suficientes. En eso Ernesto trabajó también mucho, ayudándonos a redactar el texto de la denuncia, con pruebas contundentes, pruebas que tiene el propio Poder Judicial, fruto del sumario que internamente mandó realizar. Y bueno, como dice Ernesto, un poco es agraviante el hecho de que pareciera que frisado este proceso, ¿no? Vos decías recién... Y con posibilidad de regresar. Por supuesto, porque está activo el hombre. Digamos, existe la presunción de inocencia, etcétera, pero realmente hay pruebas contundentes sobre un mal desempeño. No digo pruebas de un hecho delictual, pero sí de un mal desempeño, de un mal juez, que realmente causa un grave perjuicio, un juez. En este caso, Ernesto hablaba del colapso en el fuero de familia, también en el fuero penal hay un gran colapso por la falta de juzgados. Entonces, hoy recién decías si el Colegio de Abogados es opositor o no, etcétera, y lo explicaba bien Ernesto, es decir, nosotros damos una posición y queremos construir y queremos trabajar para que se mejore, pero cuando no encontramos respuesta, bueno, a veces solamente queda la denuncia, ¿no? Es decir, tener que salir y decir, bueno, esto es la gota que derramó el vaso, ya no podemos seguir soportando, qué sé yo, la mora en el proceso, en los jueces de familia, el retraso que a veces ostenta el propio Superior Tribunal de Justicia en causas penales, como en las causas de casación. Ustedes van a hablar hoy de las cuestiones penales y de la asociación Pensamiento Penal, y sabemos que el recurso de casación es ante el superior y a veces tarda 2 o 3 años en resolver un recurso de casación. Con gente detenida. Con la gente a veces detenida, pero además la injusticia para los dos lados, porque es injusto para el supuesto imputado, posible autor del delito, pero también la injusticia que causa en la víctima, que pasan años y años sin que la justicia le dé una respuesta y diga, el culpable es fulano de tal y le corresponde tal condena. O no es. Claro, la víctima y victimario sufren gravemente el perjuicio que significa la mora judicial. Y esta aparición de pensamiento penal, de proyecto de inocencia, digamos, ¿son útiles? Bueno, estas organizaciones intermedias claramente colaboran porque ayudan a poner en agenda el tema, ¿no? Por supuesto, desde el Colegio de Abogados bregamos para tratar de mejorar la justicia, etcétera. A veces somos oídos, a veces no, hay que reconocerlo también. Muchas veces reclamamos, y esto me ha pasado personalmente, a veces llega cierta situación de cansancio, es decir, otra vez le vamos a tener que pedir y sabemos que no nos contestan o que no nos dicen nada. Entonces, la colaboración de estas organizaciones intermedias, a veces con el auspicio de personas muy reconocidas, como el caso del cineasta, el ex aviador Piñero, en el caso de Pensamiento Penal, jueces de la provincia de Buenos Aires de un alto renombre, de gran prestigio. Entonces ayudan a que, bueno, volvamos a poner en agenda. Además pasa algo de aquello del refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Entonces, por ahí si lo dice el Colegio de Abogados, bueno, otra vez son estos del colegio que nos vienen a pedir. Ahora, cuando viene uno de afuera y dice, caramba, pero desde allá vienen preocupados porque está funcionando mal. ¿Qué está pasando? Realmente está funcionando mal. Ahora, en el fuero penal, bueno, si uno sigue Proyecto Inocencia, Pensamiento Penal, claramente ellos van marcando que hay muchas irregularidades que invita a que vengan a mirar Misiones. ¿Qué pasa con los otros fueros? Se hablaba del de familia, el laboral. ¿Qué pasa con esos fueros? Bueno, el fuero laboral en la ciudad de Posadas es el fuero que mejor funciona, hay que reconocerlo.
es bastante expeditivo, es rápido. Si se quiere hay una mirada crítica de algunos abogados laboralistas porque ven en los jueces un tinte demasiado civilista, pero bueno, son cuestiones opinables, pero el fuero en general funciona bien y eso vale reconocerlo. El fuero civil podemos decir que hay juzgados que funcionan muy mal y que están identificados y hay juzgados civiles que funcionan muy bien, con los cuales tratamos constantemente desde el Colegio de Abogados de contribuir y colaborar y establecer mecanismos de trabajo. Y el fuero de familia es un fuero que está totalmente colapsado por la incidencia que han tenido los procesos de violencia de familia, las cuestiones de alimento, la reforma que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el divorcio exprés, etc. Es decir, se han incorporado un cúmulo de procesos que al fuero lo han desbordado e incluso se ha llegado a situaciones límites dentro del fuero, es decir, hasta hace unos meses atrás una persona quiso agredir a una magistrada, es de público conocimiento. El personal se está enfermando, se enfrenta al personal con los jueces, es decir, está funcionando mal, hay que ocuparse de eso hacia el futuro y trabajar en los grandes centros urbanos porque se han creado muchos juzgados en localidades pequeñas, pero se han descuidado los grandes centros urbanos, que es donde está ocurriendo. Tal vez ahí la discusión sea más de fondo, digamos, ¿no? Claramente las cuestiones de violencia o estas cuestiones que tienen que ver con los alimentos tal vez no se pueden resolver solamente en esas instancias, digamos, ¿no? Entonces, para descomprimir habría que pensar un poco más de fondo. Bueno, nosotros estamos proponiendo desde nuestra propuesta la creación del Centro de Mediadores del Colegio de Abogados, que funcionaría como un mecanismo más alternativo de resolución de conflictos, y el reglamento de jueces árbitros y el cuerpo de árbitros del Colegio de Abogados como otro mecanismo de resolución de conflictos alternativos. Yo lo tengo prácticamente trabajado al segundo proyecto y en el proyecto de mediación está la doctora Franchinotti, que es presidente de la Asociación de Mediación de Misiones, que va a trabajar con nosotros, con todo el grupo de mediadores. Recién hablábamos de pensamiento penal. Ustedes estuvieron, vos estuviste ante la presencia de esta gente justamente en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados, un día antes de la elección, estuvieron los referentes de pensamiento penal, el titular, que es el doctor Mario Juliano, y la doctora Indiana Guereño, que es referente del Observatorio de Prácticas Penales. Y cosas interesantes que salieron ahí, obviamente del tema del fuero penal, pero vamos a compartir primero lo que planteaba el doctor Juliano, porque también introduce este otro tema, ¿no? El Código Procesal Penal y esta necesaria reforma aquí en la provincia. ¿Cuáles son esas particularidades que tiene Misiones? No, nos llama, bueno, por supuesto la atención básicamente que todavía no ha cambiado su régimen procesal penal, son muy pocas las provincias que todavía siguen manteniendo un régimen inquisitivo. Esta, ¿no es cierto?, es una de las particularidades que más nos preocupa y que, bueno, apreciamos que está produciendo algunos hechos con notoriedad nacional. Que en buena medida podríamos atribuirlos a estos sistemas que están en contradicción con la Constitución acerca del modo de juzgar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Condenas cerradas como mínimo, digamos. Claro, el tema del error judicial es un problema muy grave, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se disponen penas tan importantes, a veces como son las prisiones perpetuas. Acá, bueno, ya tenemos una serie de casos, hemos visto, ahora el que más notoriedad ha tenido últimamente es el de Cristina Vázquez, que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha ordenado justamente revisar el caso de una mujer que está condenada a prisión perpetua, así que son temas que creo que nos tienen que preocupar a todos. Cuando tomábamos contacto con la asociación hace ya varios años, tal vez el primer caso que los medios los relacionó con ustedes aquí en Misiones es el de María Obando. Claro, sí, lo recordamos perfectamente, el caso de María Obando, que bueno, fue un poco el que primero nos vincula aquí con la provincia y que en algún punto, ¿no es cierto?, bueno, nos señala, nos pone una luz de alarma, una luz de atención acerca de que hay algunas cosas muy importantes que no estarían siendo debidamente observadas, que estarían poniendo en riesgo la libertad ambulatoria de las personas, uno de los bienes más preciados después de la vida misma, ¿no es cierto? Así que bueno, esto quizás
el caso de Mario Obando ha sido el caso testigo para nosotros. La situación de la justicia en la provincia, usted decía en la charla que no debiera ser solamente un problema ni una preocupación de los operadores judiciales como usted, un juez, sino también de todos los otros actores, pero uno puede pensar también de la comunidad. Sí, es un problema. Ninguno estamos en la materia penal exentos de en algún momento determinado estar sentado en el banquillo de los acusados. Esto es algo, ¿no es cierto?, que nos debe tener muy atentos. Y para estar sentado en el banquillo de los acusados no es necesario salir a robar a mano armada. Podemos por muchísimos motivos llegar a los tribunales. Y bueno, la ciudadanía espera que cuando llega al Poder Judicial, poder estar realmente tener las garantías necesarias, de no ser indebidamente encarcelado, de que se respete la inocencia, de poder tener una defensa eficaz, que atienda nuestros intereses. Así que estos son cuestiones de toda la sociedad. Sumado a que, estamos viviendo en la República Argentina, en realidad, ¿no es cierto?, momentos donde claramente se aprecia que el Poder Judicial no está dando suficiente respuesta a las problemáticas, así que esto exige una deliberación y un debate bien amplio. El problema de la justicia no debe ser una cuestión de las élites gobernantes, esto es un problema de toda la ciudadanía, esto habla del modelo de sociedad en el que queremos vivir. Usted hablaba también del lugar que ocupan las víctimas en el proceso, ¿no? Y a veces tan invisibilizadas desde diversos lugares, ¿no? Y una cuestión que planteaba me parece interesante: si no nos ocupamos, aquellos sectores que venimos problematizando esta temática, se ocupan de tomar el reclamo de las víctimas los sectores más reaccionarios. Sí, totalmente, totalmente. Esto es uno de los temas que realmente estamos promocionando muy seriamente, de tratar de establecer, yo lo planteaba como un puente entre el mundo de los derechos y las garantías con las víctimas y afectados por el delito, que son uno de los protagonistas indudables del proceso penal y que en muy buena medida han sido ignorados, han sido olvidados y han sido descuidados. Si nosotros no logramos establecer un diálogo con estas personas que tienen que ser necesariamente atendidas, estamos incrementando la insatisfacción y el malestar en la sociedad. Tenemos que establecer un diálogo que permita mostrar a las víctimas que hay numerosos caminos para recorrer para resolver sus conflictos, que no necesariamente la prisión es el más importante o la única respuesta, que hay muchas otras para los conflictos no tan importantes, muchas otras salidas que pueden ser mucho más edificativas y constructivas que la prisión. El doctor Juliano hacía referencia a Cristina Vázquez, doctor Ayala. ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, me toca patrocinarla a Cristina en el caso de su pedido de excarcelación. Sí. Sabíamos que estaba la firma de la resolución, hoy tuve copia de la resolución, han rechazado el planteo de excarcelación en un voto dividido, 2-1, por algunos argumentos que tienen que ver con la circunstancia en que ella fue detenida en el año 2008. El juzgado de instrucción que estaba instruyendo le había decretado la rebeldía y la detuvo algunos años después, y los integrantes del tribunal entienden que aquella circunstancia es prueba de que pretendería evadir la justicia. Ella refiere que yo no era su abogado en esos años, pero ella me explica que ella no había sido nunca citada, no podía venir a comparecer, no vivía en la ciudad de Posadas entre el año 2006 y 2008, por eso es que no había comparecido. Nosotros revisaremos esta decisión ante el Superior Tribunal mediante el recurso de casación. Ante el recurso de casación. Casación es el recurso que procede ante la decisión del tribunal. Ya teníamos pensado plantear la casación si la decisión era desfavorable. Bueno, ahora tenemos los argumentos con los cuales vamos a Esta resolución es en torno a la excarcelación. Todavía no están revisando la condena. Efectivamente. La Corte, como explicaba el doctor Juliano recién, mandó al Superior Tribunal a revisar la decisión. Lo dijo con 2 renglones, algo que realmente es, debería hacer repensar al Superior Tribunal cómo puede ser que la Corte con 2 renglones deje sin efecto una decisión, ¿no? Realmente no es muy elogiosa la decisión de la Corte Nacional respecto al Superior Local y le ordena hacer un nuevo fallo. Eso aún está en trámite. Desde abril la Corte ordenó una nueva decisión. Bueno, doctor Báez, toda una
un proceso interesante desde su gestión, pero que seguramente va a contar con el apoyo de los colegas que estuvieron antes también, ¿no? De todos modos, él ya estuvo también, fue vicepresidente, me decía. Sí, ya hace rato que está en la comisión. Digamos. Fui vicepresidente en el periodo 2011 a 2013. Sí, tengo conocimiento del colegio, del manejo administrativo, del manejo institucional, las posiciones institucionales que tiene que tener el colegio. El colegio tiene una línea histórica de pronunciarse acerca de cuestiones referidas al Estado de Derecho, al sistema republicano y democrático. Así que vamos a tratar de llevar adelante todas estas ideas de la mejor manera posible, estar a la altura de las circunstancias. Y como te decía en el corte, creo que esta elección es un grito de la abogacía. La abogacía está pretendiendo ser escuchada, está reclamando un mejor servicio de justicia, está reclamando a los jueces que dicten fallos imparciales de manera más eficaz y eficiente. Y bueno, tenemos que ser oídos. Es decir, el poder político no debe escuchar solamente a la magistratura. Debe escuchar a la magistratura, pero también debe escuchar a los diferentes sectores que componen el Poder Judicial y a los operadores judiciales en su conjunto. Magistratura, abogados, empleados judiciales y por supuesto a la ciudadanía, que es el justiciable. Quedaba, creo que brevemente, para saber o preguntar con respecto al proceso penal que hay que hacer para cambiar. Sí, esto que planteaba pensamiento penal, ¿no? Bueno, me sorprendió, o sea, no me sorprendió, pero destaco que el doctor Mario Juliano, lo primero que destacó como defecto del sistema penal en la provincia de Misiones es el proceso penal, un proceso que se conoce como inquisitivo ya desde la palabra, tiene una connotación muy negativa, y que significa que el juez de instrucción investiga y después resuelve sobre su propia investigación, o sea, ratificando o no su propia investigación. Y como ustedes se dan cuenta, pues normalmente el juez penal se va convenciendo de su propia investigación, entonces se va como una especie de ratificando lo que va haciendo, o sea, jamás va a declarar la nulidad. Casi como arte y parte. Claro, justamente hablaba recién Ernesto, la abogacía exige resoluciones imparciales y esto se da de patadas con la imparcialidad. La provincia de Buenos Aires fue pionera en esta cuestión, con toda la dificultad que significa cambiar un sistema penal en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la República Argentina, pero lo ha logrado con gran éxito, lo que nosotros conocemos como el juez de garantía. Por jurado, ese es el próximo paso, de eso estamos lamentablemente tan lejos. Creo que Misiones debería incorporar el juez de garantía, donde el que investiga es el fiscal y le lleva las pruebas al juez y el juez de manera objetiva evalúa las pruebas y dice, es más, en audiencia pública, dice, hay caso, no hay caso, hay prisión preventiva, no hay prisión preventiva, qué medida cautelar se puede tomar, bueno, no, prisión preventiva no, pero tiene que ir todas las semanas a la fiscalía a presentarse, a estar a derecho. El juez lo puede hacer con imparcialidad porque no participó en la investigación, no está autoconvencido de lo que ocurrió. Y el próximo paso sí debiera ser el juicio por jurados, que significa, como también tomo las palabras de Ernesto que decía, bueno, los actores políticos deben escuchar a los demás operadores, entre ellos también está la sociedad. La sociedad reclama, no solo en Misiones, en toda la Argentina, que la justicia es lenta, que la justicia tardía no es justicia, que la justicia libera a los detenidos, etc. Bueno, hagamos parte a la sociedad también de las decisiones judiciales. En los casos penales también puedan ser resueltos en alguna cuestión, en la cuestión fáctica, por jurados, por la propia sociedad, que la sociedad tenga empatía con la justicia. Y solo para dar una estadística, los jurados tienen más sentencias absolutorias que los jueces profesionales. Véase qué paradoja. Pareciera que se diría, no, los jurados van a estar dominados por lo mediático, van a condenar sin pruebas. Todo lo contrario, los jueces profesionales condenan, los jueces abogados, los magistrados, tienen porcentajes mayores de condena que los juicios donde los jueces son jurados. Entonces, es importante, por supuesto que en Misiones estamos muy lejos, creo que lo primero sería el juez de garantía, que el juez se dedique a lo que tiene que hacer, que es juzgar con imparcialidad, y que la investigación la haga el fiscal, y el próximo paso, ojalá podamos verlo, el juicio por jurado. Paso a paso, como dijo aquel técnico, ¿no? Como dijo don Merlo. Mucha suerte, Báez, en gracias. la gestión. Creo que le va a hacer bien a la justicia de la provincia. Muy amable, gracias. Hacemos pausa, Alicia, ¿y qué tenemos cuando regresemos? Cuando volvamos vamos a hablar de la marcha de las economías regionales, lo que nos dejó esa marcha. Ya están con nosotros dentro de un ratito quienes participaron y también nuestro compañero de trabajo que estuvo siguiendo la marcha, así que en un ratito.